En los primeros 18 meses después de haberse posicionado en diciembre de 2013, Enrique Peña Nieto tuvo bastante éxito, anunció este Pacto por México, una gran serie de reformas, pero que después presentó un proyecto de reforma tributaria que molestó a los empresarios. En 26 de septiembre del año pasado desaparecieron estos 43 estudiantes de magisterio en el estado de Guerrero. Luego se reveló que tanto su esposa Angélica Rivera, la primera dama mexicana, como su secretario de Economía, Luis Videgaray, o su ministro de Hacienda, pudieron comprar unas casas con el apoyo de una firma del grupo IGA, que es un grupo contratista del Estado, y para rematar, en el mes de julio se fugó Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Señala el artículo que la falla más sorprendente de Peña Nieto es una falla política, a pesar de haber llegado con tanto respaldo al poder, y dice: paradójicamente, el presidente que piloteó reformas ambiciosas ha demostrado ser un incapaz para reaccionar ante los acontecimientos. Y a eso lo llama Héctor Aguilar Camín, el escritor mexicano, el silencio de los pinos. Dice que Peña Nieto es incapaz de responder. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis? Estoy de acuerdo en parte. Yo creo que el gran apuesto del presidente Peña Nieto al principio fue un intento para cambiar la conversación de los problemas de seguridad, la confrontación con los narcos que puso en marcha Felipe Calderón durante su sexenio, y cambiar pues la conversación y hacer cosas económicas muy importantes como la reforma energética, que por primera vez en la historia de México abrió el sector petrolero a inversionistas del exterior. Y yo creo que ahí tuvo un gran éxito, pero la otra parte, la falta de gobernabilidad, la inseguridad que estaba viviendo la gente en las zonas donde los narcos estaban enfrentados o en zonas de control de los mafias de drogas, no había cambiado. Entonces fue como un intento para cambiar la imagen sin hacer frente a estos problemas fundamentales en el país. Yo creo que la crisis, que de alguna manera fue como una avalancha que se le vino encima al presidente, lo retrató en su exacta dimensión como estadista. Demostró que tiene pocos reflejos y que de alguna manera defraudó a aquellos que pensaban que era el exponente de un nuevo PRI, de un PRI más moderno, más abierto, que había evolucionado. Y esta crisis te demostró hasta qué punto ese PRI que encarna él no ha evolucionado. Todavía es necesario, digamos, un cambio a nivel genético, diría yo, porque el tema de la corrupción que acompañó con el escándalo de la Casa Blanca de su esposa, o con los intereses creados con las compañías que orbitaban en torno a su círculo de poder, te demuestran hasta qué punto el PRI necesita cambiar de chip, y urgentemente, porque la sociedad civil mexicana ya no permite este tipo de cosas, ya no permite la frivolidad, ya no permite la corrupción, ya no permite estas crisis brutales en el tema de los derechos humanos y de la inseguridad, de tal suerte que yo creo que sí, el presidente tendrá que actuar y tiene que haber una transformación de fondo, porque muchas veces, cuando hablabas de la intención de modificar la narrativa, que esa fue la intención, nunca va a haber un cambio de narrativa si no viene acompañada por hechos. Yo no soy tan pesimista y creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de esos que se va a ver mucho mejor con el retrovisor de los años, y que cuando se evalúe este sexenio va a haber algunos logros que en este momento están opacados por los titulares y por la fuga del Chapo y por los escándalos que dominan los periódicos, y es la economía. En este momento los números de México son muy sólidos en un continente que está sufriendo muchísimo. El aumento y la reducción de la dependencia de la economía mexicana en los productos primarios ha sido una bendición. Y el auge de la manufactura mexicana en este momento tiene la economía creciendo poco, al más o menos 2%, pero al lado del resto del continente son números bastante sólidos. La inflación a menos del 3%, comparémosla con cualquier vecino, y queda muy bien parado, y un desempleo menor al de Estados Unidos, 4,9%, y parte de los que se han devuelto a México lo han hecho y lo han dicho por considerar que las condiciones en ese país son parecidas laboralmente que en Estados Unidos.